Nuevos animes, más novedades. Todo acerca del mundo del animanga. Sin duda alguna, tienes que verlo. Así que comencemos. Anime. Llega un nuevo video promocional de The 100 Girlfriends Who Really Love You, en el cual aparece Akari Anazono con su lado coqueto y atrevido. También nos traen una nueva imagen promocional. No olviden que su fecha de estreno está programada para abril de 2024. Kaiichi Otome Kamikakushi nos da a conocer a los seiyus encargados de los personajes principales, Fire Usai como la escritora Sumire Kogawa, y Daiki Yamashita como el joven Ren Adashino. You were experienced, I wasn't, and this is how we started dating nos revela un nuevo video. En cuanto a sus temas musicales, Maya Uchida interpreta el tema de apertura Love You Tender, y la banda del rock Alia interpreta el tema final Aiko Toba, Password. Su fecha de estreno está programada para el mes de octubre. Televisión Asahi nos trae un nuevo anime original, y el cual tendrá por nombre Bokura no Ameiro Protocol. Su estreno está programado para el mes de octubre. En el elenco se encuentran Kensho Ono como Shanto Kinoya, Sora Amamiya como Yusa Eguse y Nori Minase como Nozomi Inazuki. El nuevo anime original de Kadokawa titulado Shumatsu Train Doko Eiku llega con un evento especial junto a los miembros del elenco, y el cual promete grandes sorpresas previo al estreno del anime. El evento se llevará a cabo el día 30 de julio a las 16:00 horas Japón y será transmitido en YouTube. En la celebración se encontrará Chika Ansai, quien dará voz a la protagonista Shizuru Chikura, además de otros 3 miembros del elenco. Kengan Ashura ya cuenta con fecha de estreno para su segunda temporada, la cual estará disponible a partir del 21 de septiembre en la plataforma de Netflix. Su tema de apertura Red será interpretado por la banda de metal Sim. Tsukimichi, Moonlit Fantasy nos trae un nuevo video promocional sobre su segunda temporada. Entre las novedades, encontramos cambio de estudio, mientras que su estreno está programado para el invierno de 2024. La temporada tendrá 2 arcos y los cuales serán emitidos de forma consecutiva. El anime basado en el manga Phoenix de Osamu Tezuka, y el cual se llamará High no Tori, Eden no Sora, tendrá su estreno mundial el 13 de septiembre a través de la plataforma de Disney Plus. Pero eso no es todo, ya que paralelamente tendrá una película con un final diferente. Esta llevará por nombre Phoenix, Reminiscence of Flower. Su fecha de estreno será el 3 de noviembre. Aquí te dejamos un fragmento de su video promocional. The Witch and the Beast nos trae su primer teaser, su estreno está previsto para enero de 2024. Además, te mostramos su primera imagen promocional. Girlfriend nos trae un nuevo video sobre su segunda temporada, así como una imagen promocional. El nuevo director encargado del anime será Takatoshi Suzuki. ¿Recuerdas el anime que está inspirado en los dulces Bikuri Man? Pues nos trae su segundo video promocional. Recordemos que su estreno está programado para otoño de este año. Para los fans de Nier Automata Ver 1.1, nos ha revelado un tráiler para el estreno de los episodios 9 al 12. Estos se emitirán todos a su vez el 23 de julio. Unnamed Memory ha retrasado su fecha de estreno para el año 2024. El anime original Mechaude nos trae más detalles de su producción. En el elenco de voces se encuentran Toshiyuki Toyonaga como Hikaru, Tomoka Sugita como Halma, Yushi Mamura como Aki, Romy Park como Kagami y Yuichi Nakamura como Fist. Su fecha de estreno está programada para el 2024. Rail Romanesque regresa con su segunda temporada, y tras este anuncio nos da a conocer su primera imagen promocional. Hit the Pig Liver nos trae su primer video promocional, así como su visual. El equipo que ha estado a cargo de su realización está conformado por Masayuki Takahashi, Reborn as a Vending Machine, el cual dirige el anime en el Project número 9. Deko Akao supervisa los guiones de la serie, y Susumu Watanabe diseña los personajes. Su fecha de estreno está prevista para el mes de octubre. Este fin de semana se llevó a cabo el evento del 30 aniversario de Dengeki Bunko. A continuación, te contamos los animes que tendrán producción, ya sea en adaptación o en temporada. Sword Art Online Alternative, Gun Gale Online ha recibido luz verde para la producción de su segunda temporada. Regresa Tomori Kusunoki como Yen, la protagonista. Pero eso no es todo, también regresan los principales miembros del personal de Studio 3 Hercios. I May Be a Guild Receptionist,
But I'll solo any boss to clock out Antime también anuncia su adaptación al anime. La serie de novelas ligeras Love Between Twins es indivisible también tendrá una adaptación al anime. Tras 3 años de espera, el anime The Irregular at Magic High School recibirá finalmente una tercera temporada. La diseñadora de personajes original, Kana Ishida, ha dibujado el teaser visual que acompaña al video promocional. El manga romántico Kana Boy Girl Friendship Hold Up. No, It Can't. Recibirá una adaptación anime, el cual será producido por JC Staff. La novela ligera de ciencia ficción y suspenso Year Forma anunció su adaptación al anime. Las novelas ligeras CU Radio Noura Omote nos traen más detalles de su producción. Hideki Tachibana está dirigiendo el anime en Connect, y Shoko Takimoto se encarga del diseño de los personajes y ejerce de director jefe de animación. Keiichiro Ochi supervisa los guiones de la serie. Manga. El manga de Fable ha dado luz verde para una adaptación al anime. El director a cargo será Ryosuke Takahashi, mientras que el estudio encargado de la animación será el estudio Tezuka Productions. El guión corre a cargo de Yuya Takashima y Mayumi Morita. Entre los diseñadores de personajes se encuentran Isama Kinoshita, Saki Hasegawa y Junichi Ayama. Aunque no hay más noticias, te dejamos la primera imagen promocional. La editorial Kadokawa ha revelado la portada oficial del volumen recopilatorio número 19 de Mushoku Tensei, Isekai Itara Honki Dasu. En la portada podemos ver a los personajes Aisha Greirat y Noran Greirat, las adorables y carismáticas hermanas menores del carismático protagonista, Rudeus Greirat. Este volumen estará disponible para su venta en las librerías de Japón a partir del próximo 22 de julio de este mismo año, y contendrá 164 páginas en total. La editorial Shogakukan nos trae la portada oficial del 30º volumen recopilatorio del manga Komi-san wa Kom-yu Shou Desu. El volumen será lanzado el próximo 18 de julio. En la portada se muestra a Komi Shouko y Rami Kawai como protagonistas. Esta es la primera vez que Rami Kawai aparece en una portada de los volúmenes recopilatorios de la obra. El manga Cherry Magic, 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard, ha anunciado su adaptación al anime, y su autor Yu Toyota nos comparte una ilustración celebrando esta noticia. Crunchyroll nos trae noticias, y es que el manga The Demon Prince of Momochi House tendrá su adaptación al anime. Te compartimos un fragmento de su teaser, así como de la imagen promocional. Película. Llega una nueva producción para un largometraje de Pretty Cure All Stars. Su fecha de estreno está confirmada para el 9 de septiembre. Aquí te compartimos su teaser e imagen promocional. Videojuegos. Square Enix anunció que Dragon Quest Treasures ya se encuentra disponible para PC a través de Steam. Recordemos que el juego sigue las infantiles aventuras de los hermanos Eric y Mia en una aventura inolvidable en su búsqueda de las 7 míticas Dragonstones. Bandai Namco nos trae un nuevo tráiler del juego Sword Art Online, Last Recollection, centrándose en las opciones de estrategia a elegir por los jugadores, entre ellas el uso de la guadaña, la espada o el arco, configurando la primera parte de la serie de introducción de armas. El juego estará disponible a partir del 6 de octubre de 2023 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/verticales y PC. Más noticias. El famoso manga Silent Voice será adaptado a una obra musical teatral, con su estreno programado del 4 al 8 de octubre en el Sunshine Theater de Tokio. Chainsaw Man llegará al teatro con un video promocional y visual que muestra a los actores en sus respectivos personajes. La obra se presentará en el Tennozu Galaxy Theater en Tokio del 16 de septiembre al 1 de octubre, y luego en el Kyoto Prefecture Theater en Kyoto del 6 al 9 de octubre. El 13º volumen de las novelas ligeras de Seishun Butayaro, titulado Seishun Butayaro wa Santa Claus no Yume wo Minai, fue lanzado el 7 de julio en Japón. Spy X Family anuncia una increíble colaboración con la 7ª entrega de Mission Impossible. Se muestra a los personajes reaccionando a secuencias de acción de la película. Ambas producciones tendrán su estreno este año.
Netflix agrega a su catálogo 3000 años hacia la inmortalidad, una producción de la plataforma Bilibili en el estudio Foch Films, compuesta por 16 episodios disponibles en chino con subtítulos en español. Crunchyroll incorpora la tercera temporada de Psycho-Pass y la película Psycho-Pass 3, First Inspector a su catálogo. Crunchyroll ha comenzado el doblaje de Tonikawa, Over the Moon for You, producido por Audiomaster Candiani en Vita Dubbing Studios. YOASOBI ocupa el primer lugar en el top 100 global de YouTube con el tema Airal del anime Yoshinoko. The Misfit of Demon King Academy celebra su 30 grados aniversario, y ha publicado una imagen con Eleonora y Seshia. Anime Onegai ha confirmado el estreno de nuevos doblajes de anime al español latino para Otome Yokai Sakuro y Yakushou Kisoku. Otome Yokai Sakuro se estrenará el 18 de julio, mientras que Yakushou Kisoku también recibirá su doblaje. Hemos llegado al final. Esperamos que hayas encontrado información interesante. Recuerda que cada semana te traemos las noticias del mundo del anime. Si te ha gustado la información, regálamos un like y comparte. Muchas gracias por vernos.